Agradecer el que estéis presentes, sobre todo a las participantes, que sois las que lo hacéis posible. Y bueno, quería lo primero dar las gracias. Esto nació hace 6 años. Fue una iniciativa que fuimos a presentarle a Sandra Gómez y a Pilar Bernabé Anaís. Entonces eran la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Valencia, y a Colomer, a Turismo y Comunidad Valenciana, que siempre nos recibe y nos atiende de hoy para ayer. Y bueno, pues el primer año se hizo el tinglado del consorcio de la Marina de Valencia. Hemos ido intentando hacerlo, con todo mi respeto, son los sitios magníficos de la ciudad de Valencia, tanto la Ciudad de las Artes y las Ciencias como la Marina de Valencia, y decidimos por infraestructura y por volumen y darle nivel al evento y crecer, trasladarnos a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y entonces el actual director no estaba, pero estaba otro, también fantástico, Antonio Torres, y Colomer decidimos trasladarnos aquí y nos recogieron con los brazos abiertos y decidimos hacerlo aquí, ¿no? Y aquí seguimos, si Dios quiere, y esperamos seguir. No sé dónde está Antonio Torres, no lo ubico ahora. Aquí espero que sigan Colomer y Antonio Torres haciendo lo posible, que siga el Día de la Dona y al día siguiente el Memorial Saxon y Valencia. Y bueno, pues es un evento el cual el objetivo que tiene es dar visibilidad, la presencia que ellas se merecen, tanto las DJs, las cantantes, las artistas. Y para nosotros son artistas también las que hacen su puesta en escena, el performance, y las acompañan, ¿no? Todas ellas y cada una es que lo hacen posible, las actuaciones, ¿no? No voy a hablar de cifras porque aburren. A la hora de los festivales sobre el escenario ha aumentado su presencia, pero no es la que debería ser. Si fuera así, a lo mejor este festival no tendría sentido y no lo tendríamos que celebrar, ¿no? Es una forma de llamar a la puerta y reivindicar que tendrían que tener más presencia todas y cada una de ellas. No están todas las que deberían de estar aquí en este festival, pero sí hay muchísimas en la Comunidad Valenciana, y perdona a los que no pueden actuar y estar presentes, pero son muchísimas. Si algo tiene la Comunidad Valenciana es artistas a la hora de hacer pólvora, bandas de música y DJs y cantantes, ¿no? Siempre lo he dicho, esta comunidad somos artistas, lo hacemos todo muy bien, desde la paella a tocar un instrumento y pinchar, ¿no? Y eso tenemos que llevarlo a donde vayamos y abanderarlo y ser embajadores, no solo con la paella, sino con la música también. Dicho esto, pues jamás podemos olvidarnos a las personas que apoyaron esta iniciativa. Se merecen todo nuestro respeto desde Fotur. Aprovecho para que los medios nos difundan y nos den apoyo, que es muy importante, porque el evento no es solo para mujeres. Nos preguntan y nos digan mails privados a través de las redes sociales, y nosotros podemos ir, claro que sí, es el Día de la Dona Festival Fallas, pero todo el mundo puede acudir, y todo el público y todas las edades, y es para todos los gustos, por el tipo de cartel y estilo musical, siempre a partir de 18 años, que quede claro. Es un festival que apoya muchísimo la economía giratoria, circulatoria, con empresas todas prácticamente de la Comunidad Valenciana. La sostenibilidad, casi el 99% de la plantilla ese día son mujeres. Os pongo un ejemplo, ¿no? Desde que entras, sin darte cuenta, la seguridad ese día, pues lo sabe la empresa que está aquí con nosotros, menos 1 o 2 personas, pues si van a haber 100 y pico personas trabajando en seguridad, todas son mujeres. Pero es así, pero no solo ese día, es que al día siguiente hay otro evento, y todos los que trabajamos con esta empresa le exigimos que mínimo el 50% del personal sean mujeres. Y me sabe mal lo que voy a decir, porque alguien se va a enfadar, pero les digo, extraoficialmente, son las que más cumplen. Me gustaría que fueran siempre mujeres en los eventos. Esto es así. Es verdad. Lo sabe, pero encima algo que está, que cuando hacemos un evento, yo, oye, ¿puede ser la seguridad todas mujeres? Me dicen, ¿por qué? Digo, porque es que cuando les digo algo lo cumplen. Ellos, al cuarto de la sejina, y se han despistado, no me hacen caso. Perdón, nadie se enfade. No lo digo por hacer la pelota a nadie, pero pasa, Colomer, Esto es serio, Esto es así. Bueno, y aprovecho también para decir que habrá fast track para que nadie tenga que abandonar el recinto y pueda perderse en ningún momento ninguna de sus actuaciones o DJs en ningún momento, ¿no? Porque si te apetece merendar, cenar o tomar algo a cualquier hora dentro del mismo recinto, puede tomar lo que le apetezca, ¿no? Hay varios tipos de food truck y podrá, sin salir del evento, para poder en ningún momento perderse su actuación o coincida que es cuando actúa la que le gusta, ¿no? Esto dará inicio a las 17 horas, será hasta las 3 horas, luego hay media hora para desalojar, como dice la ley de espectáculos. Hemos solicitado para ese día a edificios emblemáticos de la ciudad, como el Vélez Ibens y Casa y al Palau, que todavía no se ha pronunciado, que iluminen el edificio con el color del evento. También nos gustaría, aprovechando que está Emiliano aquí, que el Ayuntamiento lo hiciera, iluminar ese día el edificio del Ayuntamiento con el color del evento,
Creo que es una iniciativa positiva para apoyar a todas las mujeres artistas de la comunidad ese evento. Y luego, pues el transporte público nos gustaría, hemos llamado y hemos preguntado, se supone que a partir de las 12, el día 3 es día 4, ¿no? Desde la Alameda, pues puedes coger el transporte público, que es muy importante, fomentemos el transporte público, ¿no? Pues aprovecho para decirlo que los medios, a ver si a través de los medios nos hacen más caso, el metro y el bus, pues imaginar que alguien viene de Aldaya o la Cuas o Cuart de Poblet, que no solo es Valencia, puede hacer uso de ello, pero desde la Alameda a partir de las 2:30 es el último que sale, pero desde Valencia el último es a las 12. Pues es una putada, ¿no?, para el que venga de fuera a disfrutar de su artista. Y nos dicen, si hay un evento especial podemos poner transporte público 24 horas como ponemos a partir del día 15. Para mí este es el más importante, con todos mis respetos. No hay ciudadanos y eventos de primera y de segunda. Lo siento, no sé si alguien se va a enfadar, pero para mí este evento es tan importante como lo puede ser un partido de fútbol. Y a partir del día 15 sí que hay transporte 24 horas, ¿y por qué este día no? No lo entiendo, me da igual que se enfade Metro, o GVA, o mi padre o mi madre que están bajo tierra. Para mí vosotras sois tan importantes como lo puede ser otro evento que empieza el día 15. Tiene que haber transporte público para que la gente pueda venir y hacer uso de ello. Es súper importante este evento como lo puede ser otro. Y me da igual que se enfade y que se tenga que enfadar. En fin, voy a dar las gracias a Turismo y Comunitat Valenciana, al Ayuntamiento de Valencia, a Prodille, a la Fundación SGAE, a las marcas, que son muchas y no me acuerdo, entonces meter la pata si me dejo alguna, y por supuesto a todas las autoridades que están en esta mesa y a todas vosotras. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Víctor Pérez. A continuación también contamos con la directora general del Instituto de la Dona, doña María Sur. Tiene la palabra. Bueno, bon dia, moltes gràcies per la invitació. Gràcies també a la ciutat de les Arts per ser part de nou en posar a la Comunitat Valenciana com a referent i terra de musicals. Bueno, para mí, pues estar aquí, gracias también a Futur, a Turismo, a la Generalitat Valenciana, al Ayuntamiento de Valencia. Gracias por invitarme a este evento de presentación y sobre todo para mi función aquí es de alguna manera reivindicar la necesidad del 8 de marzo, pues volver a salir a la calle. Todavía hay muchas brechas que tenemos que ir cerrando, que tenemos que solucionar. Todavía son muchos ámbitos donde las mujeres tenemos una situación de desigualdad, de discriminación, sobre todo en el ámbito laboral, en el tema de los cuidados, y también pues no se puede escapar, ¿no?, de las situaciones de desigualdad que todavía sufrimos las mujeres, especialmente en el marco y en la esfera musical, ¿no? En tanto a cuanto a la dirección, composición, representación y carteles de los grandes festivales de todo el país, pues todavía hay un porcentaje minoritario donde las artistas femeninas pues forman parte de estos carteles, ¿no? Así que yo tengo que agradecer pues la puesta en marcha, bueno, la puesta en marcha no, más bien dar continuidad a este tipo de evento en el que en el marco del 8 de marzo pues se celebra un festival exclusivamente con presencia femenina en los escenarios y sobre todo también con presencia en la organización, ¿no? ¿Esto para qué nos sirve? Dirán algunos, ¿no? ¿Para qué sirve que haya un día en exclusivo donde celebremos un festival por el Día de la Mujer con todo el repertorio de artistas que se plantea, ¿no?, en este festival? Pues servirá sobre todo para celebrar, para encontrarnos, reunirnos, pasárnoslo bien, pero también para que el resto de organizadores de festivales pues tengan un elenco amplio donde echar mano cuando quieran montar algún cartel, tener referencias femeninas en los escenarios, cantantes, como decías, personal que pueda también formar parte de esta organización. Y yo creo que eso es lo más importante. Las mujeres no solo tenemos que tener a referentes femeninos, sino que también los hombres tienen que tenerlo. Porque si no tienen los hombres referentes femeninos, difícilmente van a contar con nosotras para el resto ocupar ese tipo de carteles. Así que este va a ser el papel fundamental de este festival y también será el de dar visibilidad a todo el elenco de artistas que tenemos también en la Comunidad Valenciana y fuera de la Comunidad Valenciana, y sobre todo que haya una representación de estas mujeres en la esfera musical y volver a situar a la Comunidad Valenciana como pionera y como una comunidad valenciana que trabaja por la igualdad. Nosotras desde el Instituto Valencià de les Dones llevamos tiempo trabajando conjuntamente pues, con Turismo y también con Futur para que también los festivales de la Comunidad Valenciana sean espacios seguros, que tengan un punto violeta, un punto de referencia para las mujeres, para dar sensibilidad
a la población en general, que conozca los recursos que tiene la Generalitat para la atención y la intervención de las mujeres cuando sufren algún tipo de violencia machista. También en estos espacios donde hay una gran multitud de personas y sobre todo un público objetivo que nos interesa mucho acceder, que es la gente joven. Queremos que nuestras fiestas sean no sexistas y queremos evidentemente que en todas las fiestas, tanto locales, privadas o en estos festivales, pues haya una paridad en los escenarios. Y nosotros también, fruto de este trabajo conjunto, pues seguimos trabajando de la mano de FOTUR para la realización de un protocolo y también una formación para que el espacio de ocio en la Comunidad Valenciana pues también tenga una mínima formación y sensibilidad para tratar estos temas. Así que yo simplemente felicitaros, dar las gracias también a todas las mujeres que van a participar en este cartel y esperemos que este cartel sirva, como decía, para que el resto de festivales tengan referentes femeninos y que no solo estén en nuestros escenarios en torno al 8 de marzo, sino que puedan estar trabajando el resto del año, porque el resto del año también tenemos que trabajar para, de alguna manera, cerrar esa brecha que también se produce en la esfera musical. Gracias. Muchas gracias, directora general. A continuación tiene la palabra el concejal de internacionalización del Ayuntamiento de Valencia, don Emiliano García. Buenos días, gracias Juanjo. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Ciudad de las Ciencias y a su director, Antonio Torres, por la acogida, por la amable acogida siempre y por ayudar siempre para la promoción de la ciudad en todos los ámbitos, ¿no? Muchísimas gracias. Aprovecho para saludar al secretario autonómico, al querido Francés y a la directora general, María. Buenos días. Y agradeceros también compartir esta mesa. También a mis compañeras que tenemos hoy aquí, a los representantes del colectivo Cookie Zaida, y como no, a FOTUR y a Juanjo y Víctor, agradecerles el trabajo que han hecho. Un festival que es una referencia en España, es la referencia de España. Por lo tanto, muchísimas gracias por tanto y tan buen trabajo, ¿no? En este festival las protagonistas sois vosotras, sois las mujeres, ¿no? No solo las mujeres, porque las que van a estar en primera, se van a posicionar en primera fila en los escenarios o al frente de los como DJs, sino también tantas y tantas mujeres que van a participar en todo lo que es el staff, en todos los montajes, que en su mayoría sois mujeres. Por lo tanto, mis felicidades y mi agradecimiento a FOTUR por ese ejercicio tan de justicia, ¿no? Son pasos hacia una transformación social. Yo quiero decir unas palabras que tengo buena relación, lo conocí hace muchos años y me impresionó mucho Miguel Lorente, que fue el exdelegado de gobierno para la violencia de género, y él decía que una igualdad que no viene más que hacer justicia y que nos va a permitir organizarnos de una manera diferente al modelo agrocéntrico, ¿no? Y eso es. Yo creo que nadie lo define mejor que él. Y con este modelo, pues para cambiar este modelo va a depender absolutamente de nosotros, de los hombres. Es fundamental que los hombres tomemos, yo creo que hemos tomado conciencia, ¿no? Pero tenemos que hacer muchas veces ejercicios que quizás no lo hagamos siempre, porque depende de nosotros que la igualdad sea una realidad, ¿no? Por eso es un motivo de orgullo que creo que para todas y para todos que este festival tenga nombre de mujeres, el Festival Dona, ¿no? Es una demostración que la sociedad avanza cada vez más hacia un logro de la igualdad y que nadie tiene, ni nadie lo va a evitar ya, ¿no? Quiero resaltar que este festival fomenta también la sostenibilidad que defendemos desde la Generalitat, desde Turismo Generalitat y desde el Ayuntamiento, en Pis y Palencia, la sostenibilidad, el transporte público y la economía de proximidad. Por lo tanto, ayuda a una sostenibilidad medioambiental y socioeconómica, ¿no? Y que todo esto queda alineado en los valores que, como he dicho hace un momento, tenemos desde la ciudad de Valencia, una ciudad abierta, plural e inclusiva.
Permitidme que recuerde que somos la primera ciudad que hemos auditado y certificado la huella de carbono y la huella hídrica, y que además todo esto ha contribuido de una forma muy importante, me gustaría resaltarlo, a mejorar nuestro prestigio reputacional, ¿no? que tan dañado estaba, y obtener reconocimientos como ha sido la mejor ciudad del mundo para vivir. Esto ha sido durante 2 años consecutivos, la ciudad más saludable del mundo, capital mundial del diseño 2022, la capital europea del turismo inteligente 2022, capital verde para el 2024, y conseguir hitos como la Gala Michelin o los premios Goya, y que además ahora vamos, este junio del 2023 vendrán los festivales, los 50 mejores restaurantes del mundo. Por lo tanto, bueno, esto es un trabajo oral que se hace desde todas las administraciones con las que venimos compartiendo estrategias a un 99% y compitiendo en un 1% de Generalitat Valenciana con el secretario autonómico Francesc Colomer, Diputación de Valencia, Jaume Mayor, diputado de Turismo y alcalde de Cullera, y con el Ayuntamiento de Valencia, ¿no? Y nada más, yo solo quiero decir que todo este trabajo ha dado muy buenos resultados, que esto y la resiliencia del mundo empresarial, que cada vez ha sido muy resiliente, y lo es, y además cada vez más profesionalizado, ha hecho que hayamos mejorado nuestra rentabilidad en este año, que hemos subido, estamos en 14,7 creo que es, o algo así, lo que llamamos el REPAR, que es la rentabilidad, y el 13,7 respectivamente también veo. Nada más, no me queda más que reiterar mi felicitación a Fotur por todo el trabajo, por tan buen trabajo, y desearle larga vida al festival, a la Dona Festival. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Emiliano. Y ahora les toca a las verdaderas protagonistas. La verdad que me lo han puesto difícil porque me han dicho que eligiera 2 representantes de ellas para subirlas a la mesa, y al final esto es una cuestión complicada. Pero bueno, ahí tenéis a mano izquierda y a mano derecha ese maravilloso cartel. Quiero anunciarlas a todas, las voy a decir para que no se me quede ninguna. Vamos a contar con Rosa López, con Soraya, con Alba DM, Alicia DC, Blondes, Ginebra, Carol Makrowski, Josephine Erwitt, Laura Pat, Laura West, que están por ahí, que digan presentes, Marian Biker, que acaba de llegar, Liz Ross, Mónica X, que no la veo, Nebulosa, Raquel Cardona, Soraya Naoyi, Tania Bayo, Saida DLM, y presentado por nuestra valencianísima locutora, que además está haciendo publicidad, Cristina Tárrega, que no ha venido, nos había dicho que iba a venir, pero no ha venido. Bueno, pues ahora les toca a ellas dos, que están ahí encima en la mesa. Saida y Ginebra, tenéis la palabra. Es un placer para mí estar aquí con todos vosotros, porque como habéis dicho, pues nos dais visibilidad a muchos artistas de Valencia, entonces qué mejor en un gran festival como es en las Artes y las Ciencias, y estoy súper contenta de estar aquí y súper agradecida a todos, de verdad. Nada, incluir que en nombre de todas las artistas que estaremos ahí ese día, tanto DJs como bailarinas como cantantes, que pisaremos el escenario y estaremos ahí, tendremos la oportunidad de formar parte de este festival. Estamos súper agradecidas de que cuenten con nosotras, en concreto cuentan conmigo un año más. Gracias, Víctor, gracias, Juanjo. No, de verdad, gracias, porque la organización de este festival, de que se dé importancia a las mujeres como artistas y que además sea en Valencia, en la ciudad de las Artes y las Ciencias, es algo increíble, y que sea pionero y que se siga haciendo, se siga manteniendo, os esforcéis en mantenerlo vivo, en traer a artistas como Soraya o como Rosa o como... Es increíble, y nada, estoy súper contenta de formar parte de esto, incluyendo lo que tú has dicho también de la importancia de las mujeres en los carteles, no solo en carteles como este. Es verdad que es algo único, pero se debería hacer en muchísimos más, y la importancia de que se apoye esto, algo tan nuevo que no se sabe si va a funcionar o no, para que se consiga en otros carteles, es increíble. Y nada, bueno, también orgullosísima de formar parte de Fotur, que tenga
ideas como esta, de ser una pequeña vocal. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Aira y Ginebra. Se me ha olvidado citar a una, pero voy a pedirle disculpas, pero esto es un tema de la vista, es la edad ya, y pido disculpas. Pero bueno, a ver qué está por ahí. Marian López H, que está ahí. Venga, levántate y un fuerte aplauso para ellos. Lo siento, hija. No es justo, tienen que salir todas. Bueno, y como no, siempre en todos los actos contamos con la presencia de una gran persona, súper querida, y que está con nosotros y que asiste, nos apoya. Como no, estoy hablando del ilustrísimo señor secretario autonómico de Turismo, don Francesco López. Tiene la palabra y clausurará el acto. Muchas gracias, Francés. Muchísimas gracias, Juanjo. Un placer compartir esta mesa. Recuerdo perfectamente cuando nació esta idea. Es importante que nazcan ideas, que desplieguen las alas, que vuelen, que generen esperanza, ilusión, alianzas. Antes Emiliano, concejal de la ciudad, hablaba de que hacemos muchas cosas juntos. Es importante destacar el papel de este espacio en el que estamos, director general Antonio Torres. Creo que CACSA, que tiene una propuesta de valor, CACSA, Ciudad de las Artes y las Ciencias, una propuesta de valor extraordinaria, que es un espacio que, además, Víctor me recuerda, cada vez que hay una resonancia de la Ciudad de las Artes, de su skyline, de su morfología indiscutiblemente preciosa, en cualquier lugar del mundo que él intercepta algún Instagram, algún reportaje, me lo remite rápidamente para reforzar nuestro sentimiento de orgullo como valencianos y valencianas de estar en este espacio y poder disfrutar de, insisto, de esta propuesta de valor, de su calado científico, divulgativo, su museo, lo que representa, ¿no? Y más allá, la generosidad que la casa en la que nos encontramos nos regala cuando se abrió también, en ese tiempo que se diseñó este festival dedicado, protagonizado por mujeres, en torno al 8 de marzo, también la exposición del Ninot, que también conecta con otra gran tradición de la genialidad artística y de la idiosincrasia y del carisma de la comunidad valenciana, como puedan ser las fallas y un largo etcétera de acontecimientos ligados a la música que la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en este mientras tanto, que ya dura años, pues presta a la sociedad y a uno de los valores de marca que más nos identifican también como territorio turístico, como es la música. Cuando la música toma cuenta o se alía con los valores, con la defensa de la mujer, con ese recorrido por la igualdad, cuando además estos valores ligados a la hospitalidad y a la tolerancia se suman, la suma deja de ser suma y se convierte en multiplicación. Porque es verdad que la hospitalidad, y acabo, que sabéis que es un valor fundamental de nuestra manera de ser, de estar, de compartir, de querer en el mundo, la hospitalidad mediterránea, que es cuando tú haces del otro, aunque no lo conozcas, tierra sagrada para ti, le tratas como uno de los tuyos, cuando tú difuminas las fronteras, las haces permeables entre los de dentro y los de fuera, cuando tú decretas por la vía de los hechos que no existe la palabra forastero, cuando tú ejerces de ciudadano mediterráneo, que es aquel que conoce la tolerancia como una bandera, que no hay más bandera que la tolerancia, tú estás entrando ya en el idioma universal de la música. Entonces la hospitalidad no es una hospitalidad fenicia, que lo haces por ganar dinero, por algo se empieza, no está mal. El turismo en la ciudad es una ciudad de negocios, de oportunidades, pero que tú vas más allá y tú pones la hospitalidad, se pone a prueba cuando es una hospitalidad tolerante, con el diferente, inclusiva, sin complejos, sin fronteras, sin preguntarle a nadie cuál es su forma de amar en la vida, su forma de expresarse. Por tanto, todo esto también para mí construye marca turística. Yo escogeré un territorio turístico que sea así, que no sea excluyente, que no sea selectivo en ese sentido, ¿no? Que no discrimine. Por tanto, yo creo que esta conjugación de música, turismo, espacios emblemáticos, Futur, Ayuntamiento de Valencia, Generalitat, creo que conformamos una alianza que pone el centro y su corazón y el centro de gravedad
efectivamente estos días en la mujer, pero para emitir un mensaje. Y este es un festival pedagógico que enseña los caminos. Yo soy de los que piensa que una ley no cambia el mundo. Las leyes son todas bastante correctas, minuto y resultado en el 2023. Lo que cambia el mundo es las personas. Y Bono decía, el de U2, ¿no? expresidente de Castilla-La Mancha, decía que la música puede cambiar al mundo porque puede cambiar a las personas primero. Yo creo en estas historias. Y a partir de ahí construimos una ciudad, y construimos un relato, y construimos una industria, y una economía, y construimos más cosas, más grandilocuentes. Pero todo nace en los cambios, pequeños cambios morales, que la música toca teclas invisibles que nos hacen ser mejores personas. Y si logramos llegar ahí, y si lo viralizamos, pues yo creo que dejaremos un mundo mejor que el que hemos heredado, ¿no? Por eso, este no es cualquier festival. En la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad se consagra, en la medida que las leyes consagran cosas, los festivales como un producto turístico de primer orden. Recientemente también la pirotecnia. Recientemente también las bandas de música y, por supuesto, lo que es el fenómeno musical. No es un año cualquiera, es un año de luz. Es el año de Sorolla. Es el año también de Nino Bravo, una voz extraordinaria de nuestra comunidad. Y es la voz, efectivamente, Víctor. Y es el año en el que tenemos que ser mejores que en el anterior. Yo creo que la pandemia fue una tragedia horrorosa, pero tras la pandemia tenemos que recuperar el neurotransmisor de la felicidad, la hormona de la felicidad, la serotonina, y otras hormonas que son las del abrazo. Eso está ya demostrado. Esto no es una reflexión naif o, digamos, que no venga a cuento. Esto tiene que ver verdaderamente, esto es neurociencia, esto tiene que ver con lo que pasará el día de los conciertos, con lo que pasa el día de los festivales, que la gente mejora y la gente en ese camino buscando la felicidad supera muchos traumas. 250 millones de personas en el mundo sufren depresión. Una de la porción de la vacuna contra las ansiedades, las cronopatías, los males del siglo XXI, una porción de la vacuna es la música y es la igualdad. Por tanto, no puedo más que acabar mostrando mi respeto, mi admiración y mi reconocimiento a que esta idea, que nació en su momento, se ha consolidado, y alguien dijo que tal vez sea el festival de referencia en toda España. Y eso tenemos que gestionarlo con humildad, con arrogancia no se llega muy lejos, pero también con mucha responsabilidad y con esa punta de orgullo bien entendido que creo que también nos lo merecemos como valencianos, ¿no? Una buena inyección de autoestima para ser cada día mejores, ¿no? Muchísimas gracias.